Buenas noches, iglesia, que Dios le bendiga grandemente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo disfrutaron de la gloria de Dios durante este fin de semana? 3 amenes, el promedio va aumentando. Dios es bueno y para siempre, su misericordia es nueva cada mañana. Y ciertamente hoy queremos deleitarnos en su palabra, que es nuestra fuente, nuestra fortaleza y nuestro refugio. La palabra del Señor nos lleva en esta tarde al Evangelio de Lucas, específicamente al último de sus capítulos, capítulo 24. Y allí vamos a profundizar y a estudiar y a tratar de extraer, como buenos estudiosos de la palabra, los tesoros que el Señor tiene para nosotros esta tarde por medio de su palabra. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de compartir la palabra con ustedes y dijimos que el Señor nos había movido a que comenzáramos un estudio de los encuentros de Cristo con diferentes personas. Íbamos a preparar una serie el domingo pasado, este domingo y el próximo domingo, si Dios lo permite, donde íbamos a estudiar 3 encuentros de manera particular, aunque obviamente nuestro Señor tuvo más de 3 encuentros conforme lo narran los evangelios. Entonces vimos que del 85 al 90% de los encuentros que los evangelios narran fueron encuentros realizados o materializados porque las personas salieron a buscar a Cristo. No fue Cristo que salió a buscar a las personas, sino que de manera específica estas personas habían escuchado, habían visto, habían sabido de la grandeza y del poder y de la majestad de Jesucristo, y entonces habían en un ejercicio consciente y voluntario, habían ejercido su voluntad libremente para ir a buscar a Jesucristo y tener un encuentro con él. Entonces, vimos que en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor dijo consumado es, fue una declaración contundente e irrevocable de que todo lo que Dios tenía que hacer para abrir un camino vivo y nuevo, para darle acceso a la humanidad de regreso a su presencia, fue hecho. Todo lo que Dios tenía que hacer, todo lo que estaba de parte de Dios para que la humanidad pudiera volver a Él, pudiera reencontrarse con Él, pudiera conversar con Él, pudiera dialogar con Él, pudiera tener un encuentro con Él, pudiera tener comunión con Él, Dios lo hizo en Cristo Jesús. Y quedó consumado. Y consumado quiere decir hecho inalterable, hecho irrevocable. Ya no hay nada que de parte de las potestades espirituales se pueda hacer para que usted no tenga comunión con Dios. Porque el camino está abierto e incerrable a través de Jesucristo. Cuando el hombre pecó en el Génesis, Dios dio la orden de que querubines se pasaran delante del camino al árbol de la vida y una espada de fuego rodeaba el lugar, diciendo: he cerrado el camino, he cerrado la posibilidad de que el ser humano vuelva a tener acceso a la vida eterna. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él declaró: yo soy el camino y consumado es. Eso quiere decir, en mí se abre el camino para que la humanidad vuelva a tener encuentro con el Dios eterno y pueda tener una eternidad de gloria en su presencia. Amén. Entonces, cada una de estas personas tuvieron una necesidad particular, física, fisiológica, intelectual, espiritual, de fe, económica, legal, para salir al encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros tiene hoy una necesidad. Cada uno de nosotros tiene existencialmente una necesidad por la cual Dios espera que nos acerquemos a Él. Dios no nos dice: claro, tú tienes una necesidad, ahora tú vienes a mí. No, Dios permite las necesidades en nuestras vidas porque el apóstol Pablo dice que el hombre natural ni quiere ni puede agradar a Dios. Él permite circunstancias en nuestra vida con la esperanza viva y anhelante de un Padre de que esas circunstancias nos lleven a Él. No a los ídolos falsos, no a caminos falsos, sino a Él. Lo que tú estás viviendo hoy, lo que tú estás atravesando hoy, Dios lo permite en tu vida con un propósito específico, especial de reconciliación, de que tú vuelvas a la casa del Padre, de que tú entiendas que solo en Él hay plenitud de vida y vida abundante.
y tú digas, todo esto yo lo traigo a la presencia de papá. En Cristo Jesús. Entonces, como es Él, se trata de que nos encontremos con Él. Cristo, con su sangre y con su muerte y su resurrección, abrió el camino y nos dio la posibilidad y la capacidad en el Espíritu Santo de volver a la casa del Padre. Amén. Pero entonces vimos también los fundamentos bíblicos o teológicos del encuentro con Cristo. ¿Por qué Dios quiere que nos encontremos con Él? ¿Por qué nosotros necesitamos encontrarnos con Él? ¿Es bíblico ese asunto de que nos encontremos con Cristo? Ciertamente lo es. Y el primer concepto que vimos, lo vimos en Santiago 4, versículo 8 al 10, donde la palabra de Dios nos dice que el Señor dice por la boca del apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Comenzando y terminando, dos argumentos específicos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice, Dios se acerca a ustedes para que ustedes se acerquen a Él. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es Dios el que dice, oigan, acérquense. Nos llama a un encuentro personal con Él. Nos llama a un encuentro de humillación delante de Él. Humíllense y serán exaltados. Entonces el encuentro es un tiempo de humillarnos delante de Dios. Segundo versículo, Zacarías 1, del 3 al 4. Y es allí donde por boca del profeta, él le dice al pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres. Primero, acercaos, y segundo, volveos. Y cuando nos dice volveos, nos habla de una actitud, de una determinación, de un ejercicio libre y soberano de nuestra voluntad de hacer esto. Volvernos a Dios, dejar el camino en el que estamos y volvernos al camino de Dios. Y nos advierte, así como nos dijo al principio, humillaos, ahora nos dice, no seáis como vuestros padres. Y eso quiere decir, las costumbres heredadas, las costumbres aprendidas, las costumbres adquiridas, no son el camino para ustedes volverse a mí. Y en tercer lugar, nos dice por boca del profeta Amós, en el capítulo 5, versículos 4 y 8, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Jehová es su nombre. Entonces es bíblico que nosotros nos dispongamos a buscar a Dios. Es bíblico que usted le diga, amor, mira, tú sabes que me voy una semana para el monte. Un hermano me prestó una casa y yo me voy a trancar, a ayunar y orar y estudiar y a buscar su presencia. Es bíblico. Y también es bíblico que usted, esposa, le diga al esposo, amor, me toca a mí ahora, yo me voy a buscar la presencia del Señor, voy a la casa de fulano, al apartamento de fulana, a buscar su presencia. Pero también es bíblico que usted se tranque en su cuarto y le diga, ¿tú sabes qué? Santiago dice que nos abstengamos de mutuo acuerdo, esta semana no hay nada porque yo voy a buscar la presencia del Señor. Esa es la razón bíblica y no vamos a entrar en eso porque es otro tema. Pero apartarnos a buscar su presencia, acercarnos a Dios para tener uno o más encuentros con Él es fundamental para el creyente y para la iglesia de hoy. Pero hoy no tenemos tiempo para buscarlo. Las circunstancias, la rapidez, las necesidades, las demandas nos arrancan el tiempo que podemos planificar un encuentro con Él. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted planificó un viaje o unas vacaciones? Y ahí mismo al lado, anote, ¿cuándo fue la última vez que usted planificó un encuentro con su amado? Una parte con su Creador. Ok. El silencio es más elocuente que la palabra. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta serie? El Señor ponía en nuestro espíritu que había tres propósitos. Uno, llevarnos al entendimiento de que seamos cristianos o aún no lo seamos, es necesario que tengamos un encuentro o varios encuentros con Jesucristo. Llevarnos al entendimiento de que es necesario. Dos, movernos a la disposición de que tengamos ese encuentro. Y tres, propiciar que tengamos ese encuentro. El anhelo de Dios es que a través de estos estudios usted se mueva
a tener uno o varios encuentros con Cristo, a buscar al Señor en la intimidad, más allá de su comunión diaria, a un encuentro profundo con el dador de la vida. Amén. Pero ¿qué es un encuentro? Dijimos que el diccionario decía que era un acto de coincidir en un punto o lugar dos o más personas. Un acto de coincidir en un mismo lugar dos o más personas. Dijimos también que era una reunión de diferentes personas, profesionales o interesados en un mismo tema o agenda. Y dijimos también que era salir al encuentro de alguien. Eso es voluntariamente, yo salgo a encontrarme con mi hermano, con mi hermana, con mi Señor. Entonces, ¿cuál es el encuentro? Perdón, ¿cuál es el propósito de ese encuentro? El propósito de tu estudio es movernos a tener un encuentro con Él, pero ¿cuál es el propósito de que nos encontremos con Cristo? Sentarnos a decirle, Señor, wow, mira, yo no sé, y estoy tan preocupado por la dimensión de la estrella 1.275.000. ¿Cómo es que brilla a veces roja, a veces azul? No. Señor, ¿y cómo es que la materia pesa más que el oxígeno? No. El propósito de nuestro encuentro con Cristo no es, de manera primaria, que Él nos revele nuestras inquietudes y cosas fabulosas, y una experiencia de que, como me decía una hermana, yo estoy orando para que el Señor me revele el infierno. Yo le dije, bueno, mi hermana, yo estoy orando para que el Señor me revele el cielo. O sea, a mí no me interesa conocer el infierno. A mí me interesa amar tanto el cielo y la presencia de Dios que yo no quiera pensar en más nada. Entonces a veces como que nosotros no entendemos para qué que yo me voy a juntar con Dios. ¿Qué es lo que yo debo hablar en la presencia del Altísimo? Entonces la palabra nos enseña tres cosas. Uno, que reconozcamos nuestra incapacidad y nuestros límites y traigamos en humildad, como vimos en Santiago, y rendición nuestras necesidades a Cristo. Primero, reconocer nuestra condición y humillarnos delante de Dios. Segundo, permitirle a Dios resolver y ordenar nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad, en el conocimiento de que Él es sabio y en el conocimiento de que Él nos ama. Profundamente nos ama. Y en tercer lugar, primero reconocer, segundo permitirle ordenar o organizar, y en tercer lugar, permitirle a Cristo a revelársenos como Señor y Salvador. Porque a veces tenemos 5, 10, 12, 15, 20, un año de cristianos y se nos olvida que el Señor es el Curios, el Señor, el Salvador, y nos ponemos guapos porque Él no hace las cosas como nosotros queremos. Entonces, permitirle a Cristo revelársenos otra vez como Señor y Salvador, permitirle a Cristo glorificar al Padre en medio de las circunstancias de mi vida, y en tercer lugar, permitirle a Cristo establecer su señorío y su gobierno en mi vida por medio de su Espíritu de manera definitiva. Tres propósitos en uno o en más encuentros. Pero cada encuentro necesita de manera específica que esos sean los propósitos de nuestras búsquedas. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a nuestro texto en la tarde de hoy. Lucas 24. Es un encuentro que nosotros conocemos, es un encuentro que hemos visto y analizado y leído muchísimas veces. Pero en la tarde de hoy el Señor quiere revelarnos varios aspectos del mismo. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a los 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas, las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la importancia de este encuentro y qué vamos a ver en este encuentro más allá de lo que hemos leído? Este encuentro es lo que nosotros llamamos un encuentro y 5 etapas, o un encuentro y 5 partes, 5 facetas. Y cada una de ellas representa o etapas de nuestras vidas o tipos de creyentes. Sencillamente, dice 2 de ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos. O sea que es un encuentro entre creyentes. Es un encuentro con creyentes. Y más aún, es un encuentro con discípulos. Entonces dice, primera etapa, versículos 13 al 17. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son aproximadamente poco más de 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Primera etapa, usted conoce a Cristo, pero usted anda en su vida cristiana, caminando, hablando de sus quejas, de sus circunstancias, de sus problemas y de sus tristezas. Y eso se convierte en un círculo vicioso a la vez que lo mantiene triste. Usted camina, usted cree, usted no es un incrédulo, usted es discípulo de Jesucristo, pero usted vive triste. Y la razón de su tristeza son sus circunstancias. Y con todo el que usted se junta, de lo que usted habla es de sus circunstancias. Y lo que usted hace, en vez de transmitirle el gozo de la salvación, le transmite la tristeza de sus circunstancias. Esa es una etapa primaria donde muchas veces nosotros nos metemos, o donde peor aún, muchas veces nosotros habitamos. En esta etapa, caminamos en la vida, andamos en la vida y solo hablamos de lo que nos acontece a nosotros. Cristo está ahí. Cristo se nos acerca y nosotros solo le hablamos de lo que nos acontece a nosotros. Hace varios años orábamos juntos en una reunión y el Señor me dijo a través de una hermana, dile a Muñoz que quiero que aprenda a interceder, que su intercesión se mueva más allá de él mismo, que aprenda a interceder por los demás, que yo tengo cuidado de él. Entonces, sí, ustedes dicen, oye, amén, yo no dije amén, ¿no?
Yo dije, wow, claro, en todos estos años y yo no he aprendido a orar nada más que por mí. Uf, esa es la primera etapa. Usted puede tener 50 años en el evangelio y tener más hora por usted. Y oraste hoy 3 horas. Desde que me levanté hasta que se me hacía tarde para irme al trabajo, 3 horas orando por mí. Por mi problema y por mi circunstancia y por mi necesidad y por lo que no tengo. Porque te imagínate, y ahí arranca otra vez. Te preguntaron que si oraste y tú arrancas a contarle tu problema. No de eso que estamos hablando. Entonces, una etapa primaria en la que muchas veces nosotros habitamos o caemos por diferentes circunstancias. Pero entonces en esa etapa de tristeza viene una segunda etapa si seguimos caminando con Cristo. Si nos anclamos a nuestra circunstancia, nos quedamos ahí hasta que Cristo vuelva o hasta que muramos. Pero si seguimos caminando con Cristo, viene una segunda etapa desde los versículos 18 al 24. ¿Qué dice? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Conocían a Cristo así, pero caminaban en tristeza. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y no ha resucitado. Aunque también nos han dicho algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces es una segunda etapa. Es una etapa donde usted reconoce que usted tiene un conocimiento teológico sano. Y un conocimiento teológico profundo. Cristo, poderoso en palabra, en hechos, profeta del Dios Altísimo, mi Señor, mi Salvador, el Mesías. Jesucristo puede salvarte, pero tú vives en tristeza. Tú caminas en tristeza. Pero peor aún, en esa etapa en que tú tienes un conocimiento mayor de Dios, tienes un conocimiento errado. Y estás esperando que Dios haga las cosas como tú quieres que Él las haga. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O si eso era lo que Él iba a hacer. Pero no de la manera que tú entiendes que Él lo iba a hacer. No de la forma en que el pueblo judío lo esperaba. El pueblo judío errado. Entonces, en esta etapa, argumentamos con Dios y argumentamos contra Dios. Señor, lo que pasa es que, mira, es que nadie me ayuda. Es que encima de esto ahora yo tengo que ir a lo más linda los sábados. O sea que son 2 sábados menos al mes. Él lo sabe, él fue que te mandó. Pero, y entonces todo el mundo llega tarde. Y entonces, nadie, yo estoy aquí solo. Mira, el grupo de intercesión y nada más vine yo. Dale gloria a Dios que viniste. Entonces argumentamos con Dios. A nuestra tristeza y a nuestro caminar le añadimos la queja, le añadimos la argumentación, le añadimos el debate con Dios. ¿Quién te llamó a servirle? Si ese orden de tu servicio no está ordenado, la culpa no es de Dios. No es de Dios. Él te llamó a servirle. Revisa delante de Él tu llamamiento y tu servicio. Porque Él no nos añade carga que traiga tristeza. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, iglesia. Si la carga que tú estás llevando ni es fácil ni es ligera, no es la carga de Dios. O no está en el orden de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en esa segunda etapa, hay algo precioso. En el versículo 21 dice lo siguiente. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de esto, ya han pasado 3 días de lo acontecido. O sea, como Dios no ha cumplido lo que yo entiendo que Él debe cumplir, no es Dios. Poderoso, varón, profeta, hecho, palabra, pero no ha resucitado.
Entonces, no es Dios. No está haciendo las cosas como yo entiendo que Él debe hacerlas. Y muchas veces nosotros andamos y caminamos en esta etapa. Cristo está caminando a nosotros, tratando nuestra vida, y nosotros estamos en tristeza, fijados en nuestras circunstancias, y en un debate intelectual, un debate de razón, un debate de conocimiento. Y tenemos conocimiento, hemos estudiado la palabra, porque sabemos el cumplimiento de la profecía, pero las cosas no están saliendo como yo entiendo que deben salir. Entonces, vienen dos elementos. El primero, lo grande es que hay un grupito de hermanas que siempre tienen un aleluya y una cosa, y siempre están viendo ángeles y oyendo profecía, y fueron, y como no encontraron a nadie en la tumba, dijeron que resucitó. O sea, venga, para que lo lean conmigo, vengan. Aunque también nos han asombrado, llegan al asombro, llegan al asombro. La hermana Marina se sanó de cáncer. Ah, por eso es que vive diciendo, aleluya, amén, amén. Se sanó de cáncer, mi hermano, ¿qué usted quiere que haga y que diga? No, pero aunque también nos han asombrado algunas mujeres que entre nosotros, entonces ponen ahí, las que antes del día, o sea, se mueven así, sin conocimiento teológico, fue antes del día que fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, entonces se inventaron, vinieron diciendo que sí, que aparte de que no lo hallaron, vieron ángeles. Cristo no estaba ahí, pero vieron ángeles. Y los ángeles decían nada más y nada menos que Cristo había resucitado. O sea, hay un testimonio profético en lo que las hermanas están contando y por lo que se están gozando, pero nosotros nos asombramos, o sea, no, ahí más o menos. Y ahí mismo de colofón decimos, pero fueron algunos de los nuestros, nuestro círculo íntimo. Entonces vamos donde nuestro hermano y le decimos, oye lo que dijo fulana, que vio ángeles y que Cristo resucitó. Entonces él te dice, no, pero espérate, eso hay que ver si es verdad. Entonces los nuestros van al sepulcro. Los nuestros van a analizar el testimonio que nosotros oímos. Vamos a decir verdad. Cuéntame, ¿cómo fue? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Y hay un pero. O sea, el hermano te dice, mi hermana, mire, tenga cuidado, esa mujer ora y ayuna y gime. Es que me acordé de algo que mi hijo me dijo y no le gusta que yo lo diga, pero ya yo lo he dicho otras veces. O sea que en una ocasión él tenía un examen de matemática, no me dijo nada, pero llamó a Moms. Mira, para que oren, que yo tengo examen de matemática. Y movió el ejército de Moms. Entonces las hermanas en amor y misericordia fajá orando. Y viene al otro día en un conocimiento teológico completamente errado. Me dice, papi, parece que las hermanas no... Parece que las hermanas no oraron bien. Me fue mal en el examen. Y yo le dije, no oraron bien. Pero tú estudiaste, mijo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, padre. Entonces nosotros debatimos y decimos, mira, los nuestros fueron y comprobaron el examen, comprobaron el testimonio. Pero no había nada, a Cristo no lo vieron. No lo vieron a Cristo. Nos mantenemos en nuestro argumento mental, en nuestro proceso mental, en nuestro raciocinio, en nuestra tristeza, en nuestras circunstancias, en nuestro razonamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que el Señor espera es que aún en esa condición nosotros le creamos y sigamos caminando con Él. Y mientras caminamos con Él, entonces el Señor nos va a llevar a una tercera etapa. Versículo 25 al 27 dicen, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, y ese es uno de los versículos que a mí más me apasiona, me deleita, me regocija. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. No dice por los profetas mayores, por los profetas menores, por un grupo de profetas. Por todos los profetas les declaraba en
todas las escrituras lo que de él decía. Ese versículo, antes de seguir aquí, está revelando la línea del propósito de Dios en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, está revelando que ese testamento existe para revelarle a la humanidad el propósito de Dios en Cristo Jesús. Desde Moisés significa la Torá, el Pentateuco, la ley, los 5 libros que escribió Moisés. Y es Cristo el que dice desde Moisés, para los que no creen que Moisés fue el autor del Pentateuco. Y entonces dice, desde Moisés hasta por todos los profetas, le decía lo que de él decía en las escrituras. Eso quiere decir que lo fue llevando desde Génesis 3:15, en el nacimiento, en el que él le herirá la cabeza, el calcañar, y él lo pisará en la cabeza, hasta las profecías de Malaquías, todo lo que la palabra de Dios apuntaba a Jesucristo. Cerramos el paréntesis. Entonces, esta tercera etapa es una etapa en la que el Señor nos revela nuestra verdadera condición espiritual. Aquí es donde la cosa prende. En esa condición, el Señor le dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la escritura lo que de él decían. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, mira, yo creo en el Evangelio, las cartas de Pablo son impresionantes. Ay, cuánta dulzura en las 3 cartas de Juan, pero Apocalipsis, no. Eso como que yo, no, eso fueron inventos de Juan. Ya estaba loco, viejo, en Patmos, preso, así cualquiera ve visiones y escribe. No tenía más nada que hacer. O sea que yo creo hasta la 3ª carta de Juan. La de Judas creo que es la que está después. Pero de ahí el Apocalipsis, no. Bueno, cuando me dice que si persevero hasta el final, mi nombre será escrito en el libro de la vida, esa partecita sí. Esa sí. Cuando dice mi sangre, que mis vestiduras serán lavadas con la sangre del cordero, esa también. Pero eso de que el dragón, la bestia, la prostituta, no, nada de eso. Nada de eso. Que el sello, menos. No. Pero sin embargo aquí dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ese es el problema. Esa es una de las mayores dificultades de los creyentes de hoy en día, que razonan la fe. Y creen en parte, pero no creen toda la profecía. Entonces dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Esta es la etapa en la que el Señor nos revela la real condición de nuestra vida. ¿Por qué andamos en tristeza? ¿Por qué nada más hablamos de nuestras circunstancias? ¿Por qué no creemos en los testimonios de las hermanas y de los íntimos? Porque somos insensatos y tardos de corazón para creer. Es la insensatez y la incredulidad las que nos preservan en esa etapa de vida en la que nada más nos la pasamos desde el día que conocemos a Cristo hasta el día de nuestra muerte, lamentándonos, quejándonos, argumentando, conociendo y leyendo, pero nunca siendo transformados. ¿Qué es insensatez? Yo sé que todos ustedes saben, pero yo lo busqué en el diccionario. Insensatez es, 1, falta de juicio. 2, falta de prudencia. Jamás me lo imaginé, pero lo dice el diccionario. Y 3, falta de madurez. O sea que un insensato es una persona inmadura, sin juicio e imprudente. Si usted tiene una de esas, gima, ore, clame. O insensatos a sus discípulos. Insensatos, aquellos que reconocían a Cristo como Señor y poderoso profeta, grande en hechos y palabras. Yo no sé ahí, pero aquí el tiempo se va rapidísimo. Entonces, tardo de corazón para creer. Eso es lento en creer. Eso es que va despacio para creer. Es la raíz de la incredulidad. Entonces, incredulidad e insensatez nos mantienen en una condición de no crecimiento, de inmadurez, de tristeza, de amargura, de queja, de lamento. Entonces, es en esa etapa que si seguimos siendo cristianos, gracias mi hermano, siendo discípulos, pero es en esa etapa en la que si seguimos caminando con Dios y nuestro encuentro se profundiza, la palabra comienza a orar, la palabra comienza a revelar nuestra condición
Y la palabra comienza a confrontarnos internamente. Y esa es la palabra donde la mayoría, esa es la etapa en la que la mayoría de los cristianos se devuelven. Cambian de iglesia, huyen, se enfrían, se involucran en el servicio para callar la voz del Espíritu que te está diciendo insensato, 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 incrédulo. Pero servimos y tenemos tantas cosas que entonces empezamos a quejarnos y a murmurar contra Dios. Pero es la incredulidad, la insensatez, la falta de juicio, la imprudencia, la inmadurez, las que nos preserva en esa condición. Pero el Señor espera y cree en su obra. Y nos muestra que si seguimos caminando con Él, nos lleva entonces a una etapa mucho más profunda. Pero ese borde, esa línea divisoria es sumamente peligrosa. Porque estaba haciéndose ya de noche. Llegaron a la aldea y Jesucristo sigue caminando. Y es en ese momento en el que muchas veces nosotros le decimos, bye bye Señor, no quiero más compromiso. Más horas de estudio. Más tiempo de oración. Ayuno. No, pero ¿cuántos retiros que hay que hacer al año? No, Señor, sigue que ya yo llegué. Y nos quedamos ahí hasta el día de nuestro encuentro con Cristo. Pero hay unas pocas personas que le dicen al Señor, quédate conmigo, que se hace tarde. No sigas. Ven, entra, cena conmigo. Yo quiero más de ti, yo quiero seguirte oyendo, aunque tú me digas insensato, aunque tú me digas inmaduro, aunque tú me digas que yo soy un incrédulo. Yo necesito seguirte oyendo. Yo necesito que el poder y la autoridad de tu palabra me sigan confrontando. Y ningún momento mejor que este en el que nos podemos sentar en la mesa para yo oírte. Que tú entres a la intimidad de mi hogar para yo escucharte. Entonces, si seguimos caminando con Él, pasamos a esa cuarta etapa, que es una etapa de mayor intimidad, una etapa que pudiera, como dije, no llegar, pero que Dios anhela profundamente que llegue a cada una de nuestras vidas. En esa etapa, es una etapa de comunión íntima con Cristo, con el Cristo resucitado. Es una etapa de partir el pan con Él y de ser llevados a la intimidad de la última mesa, de la última cena. Lo que Cristo hizo con esos discípulos fue que los llevó precisamente al momento de mayor intimidad que Él tuvo durante sus 3 años con sus discípulos. Los llevó al momento de la última cena. Le dijo, aquí es donde yo le voy a abrir los ojos. Aquí es donde yo le voy a demostrar que yo morí por ustedes, vivo por ustedes, estoy con ustedes. Y todo lo que hice, lo hice por amor a ustedes y por obediencia al Padre. Seguimos en este proceso. Cuando dice el versículo 28, aún en la cuarta etapa, llegando a la aldea donde iban, Él hizo como que iba a seguir. Entonces es cuando Él le dice, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues quedándose con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Versículo 31, entonces los ojos fueron abiertos. Esta es la quinta etapa. Después de un nivel de comunión íntima con Cristo, después de un nivel donde tú te sientas a la mesa, después de un nivel donde tú descansas y ya tú no le hablas de tu problema, sino que tú lo escuchas a Él por medio de su palabra, tú entras a una quinta etapa, una etapa mucho más profunda. Entonces dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En esa quinta etapa suceden 5 cosas fundamentales. 1, nuestros ojos son abiertos. Nuestros ojos son abiertos. Y cuando nuestros ojos son abiertos por el poder de la palabra de Dios, les reconocemos y le conocemos tal y como Él es. Ya no solamente decimos, poderoso profeta, de varón poderoso delante de los hombres y con gracia delante de Dios. No. Le conocemos y le reconocemos tal y como Él es en la plenitud de su revelación. Porque Él se reveló en su palabra para que le conociéramos. Y para que nos gloriáramos en ese conocimiento. Si en algo ha de alabarse el sabio, que se alabe en entenderme y en conocerme, dijo el profeta. Entonces lo que Dios quiere es que tú lo conozcas,
Lo que Dios quiere es que tú tengas comunión con Él. Lo que Dios quiere es que tú tengas una profunda relación con Él. Entonces, nuestros ojos son abiertos. Le reconocemos y conocemos quién es. Pero lo más precioso es que, en tercer lugar, nuestros soportes externos y sensoriales son quitados. Y pasamos de la inmadurez a la madurez. Cristo desapareció. Cuando los ojos son abiertos, Cristo es así. Y quita todo lo sensorial. Ya no tenían que verlo, ya no tenían que oírlo físicamente, porque ya estaban enraizados. Ya la fe había dejado de ser inmadura para pasar a ser una fe madura. Ojos abiertos, conocimiento pleno y verdadero, libres de soportes inmaduros y externos. Pero en cuarto lugar, dice, no ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra. No dice, y no, óyeme, pero la verdad es que cuando ese hombre se paró en medio nuestro, cuando me tiró el brazo, cuando me tiró su cobija, cuando habló conmigo, no. Dice, cuando abría la palabra. Y entonces en ese momento la palabra se convierte en nuestro sustento, en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. Y ya no son las experiencias que hemos tenido. O sea, primero, nuestros ojos son abiertos. Segundo, le conocemos como Él es. Tercero, nuestros soportes exteriores y sensoriales y nuestra inmadurez ha dejado de ser. En cuarto lugar, agradecemos y respetamos las experiencias y las vivencias espirituales, pero en quinto lugar, su palabra es nuestro sustento. Le damos gracias a Él por haber caminado con nosotros, le damos gracias a Él por todo lo que ha hecho, pero nuestro fundamento es la palabra. ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra? Fue la palabra que le hizo arder los corazones. Dígame y verifique cuándo fue el último día que usted se sentó a leer la palabra, a estudiar la palabra, a analizar la palabra y a dejar que la palabra le hiciera arder su corazón. 3 amenes, gloria a Dios. Es entonces cuando estamos listos, después de esta quinta etapa, para nuestro propósito de vida. ¿Y cuál es, mi hermano, nuestro propósito de vida? Yo estoy orando para que el Señor me revele. No, venga, yo lo voy a ayudar. Vamos a la palabra, que la palabra le va a revelar cuál es su propósito de vida. Versículo 33. Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Usted quiere saber cuál es su propósito de vida? Ahí está. Que en medio de ese propósito de vida Dios vaya a hacer con usted portentos y maravillas. Gloria a Dios. Pero mientras Él hace y cumple y lo prepara para esos portentos y maravillas, vámonos al propósito y al llamamiento de todo cristiano de manera fundamental. Cuando ellos tuvieron un conocimiento real de Dios, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando su corazón aprendieron a ardir a consecuencia de la palabra, entonces ellos se movieron al llamamiento real de todo cristiano. 1, por encima de la noche, leímos que hacía de noche, era tarde, estaba oscureciendo, se pararon y salieron. El verdadero cristiano por encima de la circunstancia se mueve a la acción. ¿Pero a cuál acción? A la acción de la predicación y a la acción de la congregación. ¿Para dónde cogieron ellos? ¿A un restaurancito, a hablar de la experiencia? No. A reunirse con los otros que habían visto y vivido la experiencia del Cristo resucitado. A congregarse en un grupo pequeño o en una gran asamblea. Pero a congregarse por encima de toda comodidad. No le importó la hora, 16 kilómetros. Vamos para Jerusalén otra vez, que los muchachos están allá reunidos, alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y de qué hablaban? ¿De sus quejas todavía? En ninguna manera. Hablaban de lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían vivido. El encuentro con Cristo los transformó, el corazón ardía por la palabra y dijeron, no nos podemos quedar callados. Propósito de Dios a nuestra vida, congregarnos, conocerlo cada vez más a través de su palabra y proclamar que Él es el Cristo resucitado y la provisión de Dios para la salvación de nuestras almas. No hay propósito más grande ni más glorioso en nuestra vida que ese. Usted puede llegar a ser Albert Einstein o presidente de la República, pero el propósito más grande de todo cristiano y de todo creyente es proclamar las verdades escritas, escondidas y reveladas en la palabra de Dios. Tan pronto sus ojos fueron abiertos,
tuvieron un conocimiento concreto y correcto de Cristo, sus corazones ardían, sus apoyos externos fueron quitados, dijeron, llegó el momento de levantarnos, olvídate de la cena, olvídate de la hora, vamos a disfrutar con los hermanos. En el cumplimiento profético de lo que dice el Salmo, mira cuán bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hemos restringido ese versículo solamente a los momentos que hay comida. Una lasaña de mi hermana Ruth Paula. Señor, qué bueno que los hermanos habiten juntos. Sí, pero también es bueno que aunque no haya comida, que haya pan de vida, que esté la palabra viva entre nosotros. ¿Y de qué hablaban? De lo que dice Pedro, de cánticos, de salmos, de porciones, de alabanzas. Ya no se reunían para hablar de sus tristezas y de su melancolía. Ya no se reunían para hablar de sus circunstancias. Se reunían para hablar del poder, la autoridad de la palabra y de lo que Cristo había hecho en ellos en medio de ese encuentro. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? Que Dios nos saque de nuestra etapa de tristeza, amargura y caminar en un letargo y en un conocimiento errado, teológicamente hablando, y nos mueva a una dimensión de acción y de testimonio con nuestras vidas por medio de haber tenido un encuentro real y vivo con Cristo resucitado. 2 de ellos, discípulos, creyentes, fueron transformados en un encuentro más profundo con Cristo. Y de ser hombres quejosos, lamenteros, tristes y que andaban en derrota, se convirtieron en hombres que no le temían ni a la noche, ni a las circunstancias, ni a la distancia, para proclamar la grandeza de aquel que nos trajo de tiniebla a luz admirable. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, este es el encuentro que yo quiero tener contigo cada día. Este es el encuentro, Señor, en el que yo quiero vivir. Este es el encuentro, Señor, que tantas veces no he tenido, porque tantas veces he tomado decisiones erradas, Señor. Tantas veces he llegado a la casa, he cerrado la puerta y he dicho, se hace tarde, déjame acostarme. Se hace tarde, déjame buscar con qué distraerme. Se hace tarde, déjame deleitarme un poco aquí y un poco allá. Pero Señor, en esta hora tu palabra nos ha revelado que hay encuentros profundos contigo que nos llevan, oh Dios, de tristeza a victoria. Que nos llevan de oscuridad y tinieblas a luz admirable. Que nos llevan de opresión a carga ligera y a yugo fácil. Que nos llevan del error teológico a una relación profunda de conocimiento personal con Cristo resucitado. Señor, cuán bello es poder sentarme e imaginar ese momento a la luz de las velas, porque no había energía eléctrica, en el que estos 2 hombres sentados en la mesa con un extraño lo ven tomar la copa de vino y tomar el pan. Y en medio de su estupefacción, no entender qué estaba pasando, pero reconocerte, Señor, en medio del cansancio, de la tristeza, del desgano, de las circunstancias, reconocerte al partir el pan, Señor. Señor, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero partir el pan contigo día tras día. Yo quiero sentarme en la mesa contigo y que tú te sientes en la mesa conmigo y decirte, háblame, papá. Háblame de mi madurez, háblame de mi testarudez, háblame de mi soberbia, háblame de mi incredulidad. Dime qué es lo que pasa, por qué no crezco, por qué no maduro, por qué no dejo de orar por mí y por mis mismas circunstancias durante tantos años, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Solo tú puedes ver lo profundo de mi corazón, Señor. Y mira, ahora todo esto se le ha añadido los problemas de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Te necesito, Señor. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Quiero, como dice tu palabra, abrirte la puerta para que tú entres y cenes conmigo. Porque te necesito, Señor. No quiero conocerte como el Dios que abrió los mares, como el Dios que proveyó el maná, como el Dios, Señor, que resucitó venciendo la muerte, y seguir viviendo en tristeza y en melancolía, Señor. Yo necesito que tú transformes mi vida. Yo necesito que tu palabra vuelva a hacer arder mi corazón, Señor. Yo necesito que tu palabra me devuelva el gozo de tu salvación. Yo necesito pasar de tristeza a poder decir, el gozo de Jehová es mi fortaleza.
Señor, yo no quiero salir a caminar para hablar de mis tristezas y mis circunstancias. Yo quiero correr y salir a caminar para proclamarle a otros, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, en la victoria de la resurrección y en mi vida, Señor. Yo quiero poder decirles, anoche cené con el Señor. ¿Y sabes qué? Solo había plátano vacío, pero fue una cena espectacular. Yo quiero poder decirle, Señor, anoche cené contigo y aunque solo había pan tostado, fue una cena espectacular, Señor. O también decirte, gracias por el manjar, Señor, que dispusiste anoche en mi mesa. Qué deleite, pero mi mayor deleite fue que tú estabas conmigo y aderezaste mesa en mi presencia delante de mis angustiadores, como dice el Salmo, Señor. Gracias porque el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Gracias porque 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Gracias porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Gracias porque tú eres castillo mío, roca mía, mi redentor, mi vivificador, mi sustentador, mi refugio, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias porque aunque muchos son los que dicen contra mí, no hay para él salvación. Yo puedo decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por tu sacrificio, por tu sangre derramada, por tu resurrección y por tu victoria en la cruz. Y más que por ello, Señor, por amarme tanto, 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 que moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Haz de mí un hombre agradecido. Haz de mí un hombre que te crea. Haz de mí un hombre que, lejos de ser insensato, sea un hombre maduro, juicioso y prudente, por el poder de tu Espíritu y la obra de tu palabra en mi vida, Señor. Padre, bendice a tu pueblo y atráelo a ti con lazos y cuerdas de amor. Y que tu palabra haya sido, Señor, unción fresca sobre sus vidas, para que pudra el yugo de toda opresión, renovando, vivificando, fortaleciendo y dando vigor al alma de cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén.